Estamos en comunicación con el licenciado Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, y bueno, es un placer y un gusto muy grande hablar con el licenciado Guillermo Moreno, porque es un hombre que ve estas actividades económicas, esto del país, a través de un pensamiento y de una doctrina. Buen día, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por el llamado. No, a usted por... Podríamos hablar un poco más fuerte. ¿Cómo no? Está más sencillo. Gracias. ¿Cómo no? Ahí está muy bien. ¿Ahí está bien? Ahí estamos bien. Perfecto, ahí está perfecto. Señor, en el último de los reportajes que escuchamos, y este verdaderamente uno lo sigue mucho, usted hablaba de que es importante tener una doctrina en estas actividades que tienen que ver con las cuestiones del país, desde lo económico, desde cualquier lugar, desde un pensamiento y desde una doctrina para poder actuar en consecuencia, ¿no? Mire, un gobernante siempre se enfrenta a problemas conocidos y a problemas desconocidos. Está claro que el coronavirus es un tema desconocido y hay otras situaciones, quizás en la economía, que son hechos que ya han acontecido. Cuando uno se enfrenta a temas conocidos, recurre a la experiencia, recurre a la historia. Sí. Ve lo que se hizo bien, aprende de la práctica y la aplica. Aplica la receta que dio resultado. Eso se consigue con la experiencia, finalmente eso es la experiencia, es el saber hacer desde haber caminado. Ahora, también hay hechos novedosos, donde uno bucea y no encuentra. Entonces, ¿cómo aborda la temática? ¿Cómo tiene un gobernante que abordar la temática, por ejemplo, del coronavirus? Sí. En la Argentina o en cualquier país del mundo. Bueno, desde los principios y valores, que eso es lo que fundamenta una doctrina. Por ejemplo, el general Perón nos enseñó, sí, nunca conduzca desde el miedo. Esto significa, nunca le transmita miedo a la sociedad. Porque una sociedad con miedo quizás reacciona de la manera menos indicada. Por ejemplo, apedreando una ambulancia. O ayer en La Plata, un señor joven que castiga a un señor que iba en su auto solo porque no llevaba barbijo, cuando no es obligatorio. Pero aunque lo fuera, no tiene derecho. Claro. O le prenden fuego a una camioneta en Junín porque piensan que trajo el coronavirus del mercado central. Y así, sucesivamente, nos vamos encontrando con hechos que no condicen con la construcción de comunidad, porque no se construye comunidad desde el miedo. Lo segundo que entiendo yo humildemente, es, mire, si hay que retirar la fuerza de trabajo del mercado porque no hay alternativa, hágalo, pero siempre tenga presente que gobernar es crear trabajo, no destruir trabajo. Así que genere las condiciones para que sea lo mínimo indispensable que usted tenga que sacar al mercado de trabajo. Si no, la gente, ¿de qué va a vivir? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Cómo sería el caso? Pensar que te ganarás el pan con el sudor de tu frente se reemplaza imprimiendo plata, no es serio. Porque obviamente que los problemas económicos no se solucionan imprimiendo dinero. Eso es una visión hasta preadolescente de la economía. Preadolescente de la economía. Cuando todavía un niño de 8 o 7 años no sabe, claro, cómo se produce el dinero, qué fenómeno genera, en fin. Asocian a veces el dinero a una mina de oro, entonces dice, bueno, hay una mina de oro, hay que encontrarla, y entonces, bueno, pero insisto, preadolescente. Con lo cual, la doctrina permite tomar las mejores decisiones, o al menos orientarlas, fundamentalmente cuando los hechos son desconocidos. Y el gobernante generalmente encara hechos conocidos y también hechos desconocidos. Por eso es importante que los gobernantes tengan doctrina. Es sumamente interesante, y justamente que usted lo citaba al general Perón. El general Perón por ahí dice, no lo voy a reproducir exactamente, dice, pero conociendo el pasado, teniendo una buena visión del presente, uno se puede proyectar al futuro hasta llevarlo al éxito. Digo, esto no está presente hoy, el conocimiento del pasado, esto del que hablaba usted a través de una doctrina de saber, de conocer al hombre en su esencia más íntima.
Bueno, ahí tenemos un problema mucho más grave. Insisto que ahora se bajó la voz de vuelta. No sé si es usted que habla más bajo o es el medio que nos complica. A ver. Ahora, bueno ahí. Pero entendí la pregunta. Lo que pasa es que me genera un esfuerzo de concentración que... Sí. Mire, ahí tenemos un problema más grave. Muchísimo más grave. Usted dio en la tecla. Porque el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, acaba de afirmar, suelto de cuerpo, en un reportaje que hizo en el diario La Nación, la semana pasada, que Alberto Fernández era el primer líder posmoderno de la Argentina a llegar a la presidencia. Y una de las características del posmodernismo... La nada. Bueno, muy bien. Es precisamente que no hay pasado y no hay futuro. Solo hay presente. Claro. Es la sociedad líquida. Sí. Bueno, yo espero que el presidente rectifique eso. Rectifique esa declaración, porque no hay nada más alejado del peronismo que una concepción posmoderna de la vida. Pero es una burrada terrible que yo no la había escuchado. Ah, bueno. Lo hizo en un reportaje con un periodista razonable de La Nación, no digo que el resto no lo sea, pero que es del Río, que se dedica a temas económicos. Sí. Búscalo, la semana pasada. Y esa es la definición que dio el jefe de gabinete de su jefe directo, que es el presidente, o sea, de alguien de extrema confianza del presidente, no es que lo dice alguien que no conoce al presidente, ¿no? Claro. Bueno, dice que es un líder posmoderno. Por eso, fíjate tu pregunta, fíjate cuando el reportaje puede iluminar a muchos o a pocos, pero en este caso genera claridad. Sí. Porque vos no conocías este reportaje y te estás sorprendiendo porque coincide con tu definición de que no hay historia y no hay futuro, que es definirse posmoderno. Y está claro entonces que no puede ser doctrinario, porque lo que vos definiste de la doctrina son las raíces comunes tendiendo a un futuro conjunto. Bueno, estamos en un problema. Por eso tu pregunta, tu reflexión era tan importante. No, es terrible. Bueno, uno tiene, porque ha escuchado una barbaridad otra vez, que él no está inspirado en las verdades peronistas, sino en el hipismo. Y el hipismo, que son los yuppies, esto que hoy están manejando el mundo, o por lo menos intentándolo, o siendo los gerentes de estas ratas financieras internacionales. Digo, acá hay un problema muy, muy grave, ¿no? Y me parece, por eso te dije, sobre tu reflexión, que era una reflexión que continuaba lo mía, sobre el principio de valores, vos no tenés por qué leer todos los reportajes que salen en todos lados, podés no conocerlos. Sí, no lo sabía. Pero fíjate que lamentablemente coincide, o sea, estamos en presencia, quizás, de un presidente socialdemócrata que quiere hacer un plan económico que va a una economía social de mercado, o sea, la economía precisamente de los socialdemócratas. El presidente a su vez se define peronista en un acto que va a Formosa, pero después el jefe de gabinete dice que es posmoderno, que es un líder posmoderno. Bueno, estamos en un lío porque desde ahí también se toman las decisiones. Entonces se explica lo que está pasando con Vicentín. No, yo le intervengo, total, las consecuencias de intervenir ahí no importa, la vemos mañana. Total, solo hay presente. Bueno, es muy complicado esto, ¿no? Porque cuando está bien que ahora se modificó la situación, el interventor, que no es interventor, es administrador, tiene acuerdo de la justicia, entonces ya es un hombre de la justicia, no es un hombre del Poder Ejecutivo, en fin, parecería ser que es así, vamos a ver cuando siga caminando. Pero el presidente, sobre la decisión que tomó, es muy grave porque atenta contra el derecho de propiedad y el Poder Ejecutivo no puede atentar contra el derecho de propiedad, claro, a menos que quiera destruir las bases del sistema capitalista. Y yo no tengo problema en discutirlo, pero en todo caso me tiene que decir cómo quiere seguir. No sé cómo voy a seguir, lo hago una vez pero no lo hago otra vez, ¿viste cómo es? Como los chicos, ¿sí? No, voy a avanzar sobre el derecho de propiedad pero una sola vez, pero es ridículo. Ahora, este tema, ¿no es cierto?, la posición del liberal, pero el peronismo jamás discutió la propiedad de los bienes de producción, el capital al servicio de la economía al servicio del bien común, el Estado orientando. Digo, ¿cómo es esto? Porque acá también tenemos un problema grave, como lo dice usted, ¿no? Claro, porque el peronismo es de la puerta de la fábrica para afuera, de la puerta de la tranquera para afuera. Esa es la circulación de la mercadería. No, seamos justos. Estos bienes no se distribuyen de manera justa, seamos justicialistas, ok. Claro. Pero no avanzamos sobre el derecho de propiedad, nunca lo hemos hecho. Salvo en los hechos constitucionales, de acuerdo a la ley
te lo permite, que es la ley de expropiación, donde en el límite intervienen los tres poderes. Poder Ejecutivo mandando la ley al Congreso, el Congreso aprobando la ley, y si el propietario no está de acuerdo con lo que se le paga, tiene derecho de ir a la justicia. Con lo cual, en el límite intervienen tres poderes, y de mínimo dos, pero nunca uno. Bueno, esto es una barbaridad que, obviamente, en el caso de la expropiación, tienen que intervenir por lo menos los dos o tres poderes, como siempre se hizo. En el caso de la intervención, el presidente iba a contar plata ajena, metiéndose con el derecho de propiedad, modificando los principios ordenadores del sistema capitalista, sin decir si quiere o no cambiar el sistema, porque si él quiere cambiar el sistema está en su derecho. Ah, claro. Pero entonces lo tiene que decir y explicar. Lo que no puede es actuar, ay, lo hago, pero no sé, me parece, pero no es, lo voy a hacer, pero una sola vez. Es como que vos me digas, sí, voy a romper la copa una sola vez, y una vez que la rompiste, por más que la pegues, viste, mejor tirarla. Bueno, esto es lo mismo. Por eso los principios y valores son tan importantes. Y mucho más en el peronismo, ¿no es cierto?, donde pide el compromiso de la gente y la convocatoria está siempre hecha al pueblo. Porque si uno ve en el gobierno anterior los 4 años de Macri, bueno, ya se sabía a qué obedecían, dónde venían y cuál era su historia. Lo hablamos siempre en el programa, pero en esto, en un programa, en un gobierno, en un proyecto que se dice peronista, a veces, bueno, está bien, el compromiso es con Alfonsín y con la socialdemocracia, digo, pero que se dije por lo menos respetar algunas bases de esa idea, ¿no? Sí, así tiene que ser. Y esto, bueno, ahora se está discutiendo cómo se va a formular la Argentina de los próximos años. Por eso el debate político está tan intenso. Por eso yo digo que los actores relevantes de la actualidad política tienen que hablar. Sobre todo tiene que hablar el presidente de la Cámara de Diputados. No puede guardar silencio. Massa, que se la pasó hablando por todos lados los últimos 5 o 6 años, ahora resulta que está en silencio. Bueno, no puede estar en silencio. Es el presidente de la Cámara, tiene que opinar, tiene que decir lo que está pasando. ¿Y cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es el equipo de economistas que lo está asesorando? Porque se están definiendo los destinos de cómo vamos a seguir. Y ahí también yo soy muy prudente, ¿eh? Sí, porque sí. si el jefe de economía de Massa es Redrado, y usted Sí. no piense que le va a venir un proyecto peronista, ¿eh? Ah, no, claro, por supuesto. Bueno, eso se está discutiendo ahora. Y como después, a la salida de una supercrisis como esta, y todavía tamizada por la pandemia, se van a ordenar estos temas, es importante el debate ahora. Por eso yo le pido a Massa y a su equipo de economistas que hablen, que se debata, que digan qué es lo que quieren hacer. No sea cuestión que por no hablar uno piensa, adivina y después resulta que no es. Sí, a lo mejor ese es Si el proyecto. quieren ellos una economía peronista, que lo digan. Y si no, cada uno desde su lugar. Yo quiero una economía peronista. Y por eso presentamos un programa económico peronista, un grupo de economistas peronistas, Sí, basado en la doctrina. Sí. No basado en la doctrina, que a su vez es en los principios de valores. Por eso el documento arranca con el sermón de la montaña. ¿Está bien? Arranca desde allá. Y desde allá terminamos en las medidas instrumentales que hay que tomar acá. Pero con una coherencia. No se la pido a los posmodernos, porque no tienen por qué tener principios y valores. Pero sí se los pido al resto de los que dicen que representan el ideario peronista, que lo digan. Porque te vuelvo a decir, van a después armar un Ministerio de Economía con Redrado, y vos te vas a dar cuenta que en realidad, a poco de andar, de peronista poco y nada. Y absolutamente nada. Yo reconozco mi pecado, porque realmente no haberme enterado y no conocer esto de que un elogio hacia el presidente o una ubicación hacia el presidente era el posmodernismo. Pero no quiero hacer de esta nota, bueno, que ya estamos en el final, digo, pero sí preguntarle a usted y no exigirle que haga una cuestión autorreferencial. Pero usted decía, y esto lo sé, incluso lo conozco muy bien por otros ambientes, que para llevar un proyecto como el que hizo usted adelante se necesita gente que cumpla con el pueblo en cuanto a que custodie los bienes del pueblo y que no cometan faltas ni delitos. Me gustaría que pusiera el acento en esto, bueno, licenciado. Mire, no hay ninguna posibilidad de cuando uno toma decisiones desde la hacienda pública, sí, piense que va a ser
para enriquecimiento personal. Ese es un pecado que no se puede cometer. Es un pecado ante la familia, es un pecado ante Dios. Claro. Cuando uno administra la cosa pública, tiene que tender al bien común. En general puede haber algún que otro, pero en general el peronismo ha cumplido con esa misión. Y en mi caso particular, de eso no tenga ninguna duda, porque no necesito. Yo tengo mi negocio, tengo un mayoreo de ferretería, tengo mi consultoría en economía, mi señora es escribana, no es que... Así que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Sí. Así funciona. Por eso me pueden haber dicho un montón de cosas, pero no hay ninguno que me haya dicho, mirándome a los ojos, vos te quedaste con plata mía. No hay ni uno. Sí, ni uno. sí. El otro día Ratazzi dijo, ahí hizo una declaración, que sé yo cuántos años hace que no lo veo a Ratazzi. Pero lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y así tiene que ser. Y lo que es general, cuando te dan para administrar la hacienda general tiene que tender al bien común. Nunca se toman decisiones para el enriquecimiento personal. A la larga eso termina mal. Terminar mal con tus hijos, Sí. No te miran a los ojos, Claro. y terminar, mal con tu conciencia y con Dios. Porque a la larga, lo importante es el último día. El último día es el importante. Sí, el Cuando carro. vos te encontrás allá arriba con el que te va a juzgar. Con el Altísimo, claro. Y ahí es importante. Lo demás, bueno, ahí es importante. Y como dice la muchachada de toda la vida, la mortaja no tiene bolsillo. Y como decía el general Perón, que un gobernante tiene dos destinos, hacerse rico o gobernar para el pueblo. Claro, exactamente. Señor, Exactamente. le agradezco Exactamente. mucho esto. Esa Sí. frase, ves ahí, esa Sí. frase no la tenía yo. Te la voy a copiar y te la voy a usar. Sí, lo dice, claro. Las dos juntas es imposible, ¿no? No, las dos juntas es imposible. Terminamos empatados en el reportaje, los dos aprendimos del otro. Muchas gracias. Licenciado, un abrazo grande y saludo a su familia también, ¿eh? Sí, Muchísimas lo mismo, gracias. gracias por el reportaje. un Gracias, placer, gracias, Y hermosa muchas- la música que estaba escuchando. Te Ah, pacifica- qué música. Y cuando hay armonía te pacifica el alma, esa es la verdad. Permítame un segundito esto. Hace un rato estábamos poniendo Marta Argerich. Marta Argerich, cuando a Perón se la presentaron chiquito, dijo, venga, la vamos a apoyar para que vaya a Europa a estudiar. Y le pregunta a la madre, esto lo contó Marta Argerich, señora, ¿cómo es la familia? Dice, bueno, mi marido y mi hijo, le vamos a conseguir un trabajo también a su marido para que no se desarme la familia. Tenemos hace 40 años la mejor pianista del mundo. Eso era el general Perón, pero mira qué oído que tenía. Pero cuando se fue dijo, llevo en mis oídos la música más maravillosa, que es la palabra del pueblo argentino. La semana pasada se cumplió aniversario de ese extraordinario discurso que tuve el honor de estar ahí porque estaba abajo, nos Sí. convocó y fuimos, éramos de la Juventud Peronista. Estábamos y todos ahí. Estábamos todos. Era bravo. Pero dijo, mirá qué oído que tenía el viejo, Sí. que sabía discernir, pero sabía también en el último minuto decir, me llevo en mis oídos la música más maravillosa, que es la palabra del pueblo argentino. Un hombre Bueno, fino. amigo, Muchas gracias, abrazo grande. Muchas gracias, abrazo grande, gracias por la entrevista. Hasta luego, señor.